Bien, hermanitos, pues hoy vamos a ver un tema, hermanos, como inicio de este año civil, ¿sí? Donde, hermanitos, tenemos que ver bien, ¿sí? Lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que saber que nosotros podemos elegir, a diferencia de muchos lados donde, bueno, lo que se predica es que si tú ya eres escogido por Dios, hagas lo que hagas, no importa porque pues ya Dios te escogió y vas a ser salvo independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer. Mano, es una doctrina que entró ya hace varios cientos de años a la iglesia donde aplican algunas leyes espirituales eternas, las aplican aquí en nuestra realidad temporal y parecería que son reales para nosotros. Pero, hermanito, aquí cuando nosotros entramos a este tipo de conocimiento, que no es de Dios, puede haber alguna confusión y pensar y poder pensar que nosotros, independientemente de lo que hagamos, si Dios nos escogió, ya, o sea, no hay ningún problema y podemos seguir pecando. Esto no lo dice la Biblia, hermanitos. Esto lo dicen algunas personas y lo predican como mandamientos de Dios cuando es una doctrina de hombres, hermanitos. Hoy le pusimos como título a la enseñanza, Dios permite que elijas, ¿sí? Tú tienes la posibilidad de elegir aquí, en esta realidad en la que estamos, que es una realidad temporal, tú puedes elegir, hermanitos. Entonces, mis amados, ¿han escuchado la expresión, si lo quisiera Dios, ya me hubiera cambiado? Fíjense bien, esta expresión que yo la he oído muchísimo, sí presenta algo, pues, totalmente verdadero. Dios es todopoderoso. Pues claro, si Él hace las cosas es porque Él lo hace y punto. Sí, Él tiene todo el poder. Pero con esta expresión, hermanitos, hacen a un lado la responsabilidad de la persona. Ya la persona dice, pues yo soy malo porque Dios me hizo malo y pues ni modo que me diga algo porque pues Él así me hizo. Esto lo dice San Pablo, ¿sí? Teniendo precisamente todas esas situaciones en las que pues obviamente no es así, ¿sí? Permítame tantito. Y vamos a ver qué tan cierto es esto. Primero, hermanito, tenemos que aclarar lo que estábamos comentando. Vivimos en lo temporal, ¿sí? No estamos en la eternidad, no estamos en lo eterno. Eso falta, pues, para nosotros, pues, bastantito tiempo, ya no tanto, pero sí todavía, ¿sí? Y como estamos en lo temporal, hermanitos, nuestras leyes son temporales, se aplican aquí. Sí, vamos a poner algo que normalmente lo hago cuando doy este tema. ¿Sí? Es un ejemplo que es más cercano, digamos, a nuestra realidad. Mire, nuestras leyes físicas, nuestras leyes de la física, ¿sí? Nos sirven a nosotros y nos dan resultados, unos resultados perfectos a nuestro entorno temporal. Pero si las queremos aplicar, por ejemplo, a un microcosmos o a un macrocosmos, ¿sabe qué? No van a funcionar. Mire, mmm, cuando nosotros queremos aplicar a un macrocosmos, o sea, al espacio exterior, ¿sí? Y queremos sacar el área de un triángulo, no lo podemos hacer con nuestras leyes físicas. Hay que utilizar otras leyes, porque nunca vamos a sacar el área de un triángulo en el espacio si usamos nuestras leyes de la física clásica, ¿sí? Tiene que ser diferente. Por otro lado, en una experiencia microcósmica, o sea, de los quantums, ni con microscopio se ve eso, hermanitos, o sea, es muy, muy, muy pequeñito ese cosmos, ¿sí? ¿Sabe qué? Ahí se pueden atravesar muros, no hay ningún problema. Pero ¿sabe qué? Aquí no.
No podemos aplicar esas leyes de un lado y del otro. Ahora, ¿por qué comento esto, hermanitos? Porque no debemos de tomar una ley aplicable para cierto entorno y llevarla mecánicamente a otro. Así es en lo espiritual, hermanitos. No podemos querer aplicar leyes eternas en nuestra realidad temporal. Vamos a ver, hermanitos, recuerde, estamos en nuestra realidad temporal y aquí tenemos nuestras leyes y aquí la Biblia se refiere también a nuestro espacio temporal. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermanitos. Vamos a Génesis, capítulo 2, los versos 16 y 17. Dice la palabra, y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjese bien, hermanito, Dios deja a la humanidad la capacidad de elección. Él te ordena no comerlo, porque fíjese bien lo que dice en el verso 16, y mandó Yahvé Dios al hombre, o sea, se lo ordenó, no se lo puso a consideración, no le aconsejó, se lo ordenó, ¿sí? No comerlo, es decir, no asimilar sus enseñanzas. Pero, fíjate bien el verso 17, pero está en ti si lo haces o no. Te da esa elección. Ahora, a diferencia, hermanos, de lo que comentan algunos predicadores, tenemos que comprender, hermanitos, que no deja ese árbol, esas enseñanzas, para tentarte. No, no lo hace así, hermanitos. ¿Sí? O tampoco lo hace para que vayas a pecar. No, no, hermanito. Sino lo hace, ¿sabes por qué? Para darte esa libertad de elección. Dios nos crea con la capacidad de elegir y nos da la libertad para ejercerla. Esto es lo que está haciendo desde el inicio, hermanitos. Mire, hace muchos años lo comentaba, Dios no crea robots, Dios no crea títeres. Tú y yo tenemos toda la capacidad de elegir, toda la capacidad de irnos a lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos hizo a su imagen y semejanza, hermanitos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30, el verso 19. Dice la palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Quiénes son los cielos y la tierra? Ya lo sabemos. Seres humanos y ángeles. ¿Sí? Dice, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, fíjate bien, Dios te dice, te he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Inmediatamente después, fíjate bien, te pone dos opciones. ¿Y qué te dice? Escoge pues la vida. O sea, te pone para que elijas, pero Él te dice, escoge la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. Fíjese, hermano, Dios le da a la humanidad la capacidad para escoger, pero hay algo que no se nos debe de olvidar, nunca se nos debe de olvidar, hermanito, que Dios nunca nos da licencia para pecar. Nunca, ¿sí? Jamás. Toda la Biblia, toda, obviamente entendiéndola bien, ¿sí? Dios nunca te manda a pecar, jamás. Y por eso te lo está diciendo aquí. O sea, yo pongo las dos cosas, así como el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero te dice, escoge el árbol de vida, escoge la vida, escoge la bendición. ¿Por qué? Porque si escoges lo otro es para muerte. Y Dios no desea que nadie se muera. ¿Sí? Estamos hablando de la muerte eterna. Entonces, hermanito, Dios nos da esa capacidad de elección, sí. Tú puedes elegir. Vamos a Ezequiel, capítulo 33.
los versos del 11 al 15. Dios nos habla a través de Ezequiel y dice, diles, vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le estorbará el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Mire, antes de continuar, quiero comentar. En el verso 11, la traducción más apegada a nuestro idioma, en cuanto a que dice, diles vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío. Aquí, la traducción más apegada a nuestro idioma es que no deseo la muerte del impío. Son dos palabras que se parecen, pero son muy diferentes, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, recuerde que no deseo, o sea, Dios no desea la muerte de nadie, no desea la muerte del impío, del que está totalmente mal, tampoco la desea. Él quiere que se corrija su camino, que cambie su camino, que se vuelva de ese camino de impiedad a un camino de justicia. Y en el verso 12 dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, fíjate bien, todo el tiempo hizo justicia, pero llega el momento en que peca. ¿Dónde quedan todas las justicias que hizo? La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Fíjate bien, ¿dónde está esa doctrina que predican de salvo siempre salvo? No, hermanitos. Y por otro lado dice, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. ¿Sí? Y vuelve a tratar al justo, al que cree que porque ya hizo o ya se manifestó algo del poder de Dios, con eso ya está libre de cualquier otra cosa. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Hermano, tenemos que perseverar en la justicia de Dios. Dice, verso 13, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y fíjate cómo está aquí la palabra, y él confiado en su justicia. O sea, ya como dice esta doctrina, ya te dijeron, ¿sí? Que eres justo, que vas a vivir. Entonces, haces lo perverso, haces lo malo. ¿Qué dice? Todas sus justicias no serán recordadas. Fíjate bien, hermano. No hay bíblicamente nada que diga que una vez que tú ya pensaste que Dios te dijo que ya vas a ser salvo, que ya vas a vivir, entonces puedes hacer lo que quieras en cuanto al pecado. No, hermanito. Dice, sino que morirá por su iniquidad que hizo. O sea, no le van a contar nada de esas justicias pasadas, hermano. Verso 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, fíjate bien, e hiciera según el derecho y la justicia, aquí hay algo muy importante. No se queda nada más hasta ahí. En el verso 15 nos explica un poquito más didácticamente lo que tiene que hacer el impío. Si el impío, fíjate bien, restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Entonces, hermanito, no nada más es, haz una oración de acepto a Cristo y se acabó, ya eres salvo. No, el impío, todos, hermanitos, todos pecamos y todos estábamos hundidos en el lodo del pecado. Todos estábamos pecando, hermanitos.
¿Y qué tenemos que hacer? Restituir la prenda. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que dicen, fueron de los peores ladrones, fueron de los peores deshonestos, fueron todo eso. ¿Y qué dicen? Yo ya encontré a Cristo, ¿sí? Y ya todo lo pasado ya no me importa, porque ya soy nueva criatura. Espérame, ¿sabes qué? Es el mismo Dios. Dice Juan el Bautista, hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son esas obras dignas de arrepentimiento? Esto que está aquí, hermanitos. Tenemos un solo Dios y Dios es el mismo en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. ¿Y qué nos dice? El impío, ¿qué tiene que hacer? Restituir la prenda. ¿Sabes qué? Si tú te quedaste con algo, si tú no pagaste algo, tienes que hacerlo, porque esa es una muestra de que estás arrepentido. Si tú te robaste algo, tienes que devolverlo y con creces, ¿sí? Tienes que caminar todos los días bajo los mandamientos del Señor. ¿Y qué tienes que dejar de hacer? Dice San Pablo, aquel que robaba no robe, que trabaje para que ayude al necesitado. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer? No haciendo iniquidad. Y entonces sí, después del arrepentimiento, no antes, después del arrepentimiento, ¿qué dice? Vivirá ciertamente y no morirá. O sea, el Señor lo va a perdonar. Pero así. De esta manera, como fue predicado por los apóstoles también. ¿Sí? El justo, hermanito, nunca debe de dejar de serlo. Debemos perseverar hasta el final. Recuerde lo que dice nuestro Señor, el que persevera hasta el final, ese será salvo. ¿Sí? Entonces, así vamos a llegar a los pies de Cristo para estar con Él eternamente. El impío debe tener un verdadero arrepentimiento y caminar en santidad, hermanito. No existen, como lo comentamos, esa... Mire, hay un grupo doctrinal muy extenso, sobre todo en Estados Unidos, y de ahí salió esta doctrina. Fue impulsada, hermanitos, por algunos grupos de poder, ¿sí? Que son los dispensacionalistas, ¿sí? Que señalan, o sea, el tiempo del pueblo de Dios como si fueran dispensacionando, ¿sí? Cada parte. Uno fue para antes del diluvio, otro fue para la primera parte del diluvio, como las generaciones que nosotros hemos hablado, de las 4 generaciones que nos habla la palabra, pero con una dispensación para cada uno. Y entonces parecería, hermanitos, que hay 2 dioses, uno para el antiguo pacto y otro para el nuevo pacto. No, hermanito, es el mismo. Nosotros tenemos un solo Dios y ese Dios es el mismo para el antiguo pacto y para el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto es sombra, hermanitos, es ejemplo nada más para nosotros. Y aquí nos lo está diciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el impío? Tener un arrepentimiento verdadero. Y después del arrepentimiento, como lo predicaron los apóstoles, viene entonces el perdón del Señor. ¿Sí? Recuerde que alguien con un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Pero ese es el arrepentimiento que te manda el Señor. Y el justo, el que está allá en la presencia del Señor, no debe nunca de salirse de esa presencia. Porque entonces, ¿sabes qué? Todo lo que pasó en aquel entonces, ¿sí? Todo lo que la gloria de Dios que se mostraba en su vida no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque entonces se está yendo hacia el pecado. Hermanito, hay mucha gente que piensa que está inscrito ya en el libro de la vida. ¿Por qué lo piensa así? Por esas manifestaciones gloriosas de Dios
en su vida y a través de su vida, hermanitos. Pero si caen en pecado, ¿qué va a pasar? Hermano, tenemos elección y siempre elegimos, siempre tenemos esa elección. ¿Y qué es lo que vas a elegir? ¿Sí? Fíjese, de una manera muy didáctica nos lo pone el Señor. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, el verso 5. Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. Dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Fíjate bien, ni una mancha, hermano. Las vestiduras blancas nos hablan precisamente de la santidad, ¿sí? De los hechos que estamos haciendo a través, ¿sí?, de la santidad. Y aquí, ¿qué es lo que sigue? Fíjate bien la manera didáctica. Y no borraré su nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjate bien, hermanito, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo voy a poner al contrario. Si tú no vences al pecado, si tú no vences a este mundo que te quiere echar todo lo malo, si tú no vences a ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí?, a todos esos ángeles caídos, entonces no vas a estar vestido con vestidura blanca. La vestidura va a estar manchada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate bien, porque está hablando de no borraré. O sea, ya estabas. Esto es didáctico, de nuestro Señor. Ya estabas, pero como te manchaste, lo voy a poner en sentido positivo. Como te manchaste, entonces va a borrar tu nombre del libro de la vida. Sí me estoy explicando, hermanitos. ¿Sí? Esto es muy importante. Porque mucha gente piensa que como ha dado esas batallas, como ha estado predicando, como ha estado haciendo muchas cosas, pero bueno, pues por ahí anda pecando, por ahí tiene algunas situaciones que no son de acuerdo al Evangelio, pero bueno, está compensado con las otras cosas que hace. No, hermanito. De manera didáctica el Señor nos dice, estabas escrito, pero te voy a borrar y ya no vas a estar aquí. ¿Sí? Y entonces no va a confesar su nombre como hijo delante de Dios, que es el mismo, pues, pero les digo, lo pone de manera didáctica, y delante de los ángeles. ¿De cuáles ángeles? De todos, hermanitos, de todos los ángeles. Obviamente, estamos hablando fundamentalmente de los ángeles que guardaron la dignidad. ¿Sí? Hermano, y aquí lo que comentábamos, que Dios no quiere que alguien muera, la palabra un poco más significativa para nuestro idioma es no desea. ¿Por qué? Fíjese bien, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 4. 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate bien, hermanito, aquí la palabra más exacta, de acuerdo al español que nosotros hablamos, es el cual, o sea, Dios, el cual desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor sabe que esto no va a ser así, que las 2/3 partes de la humanidad se van a perder, hermano. Desgraciadamente, pero se van a perder. Y entonces, si Él quiere, fíjate bien, si Él quiere, lo hace, porque Dios es todopoderoso, pero Él lo desea. O sea, te da la oportunidad de que tú elijas. Por eso el término más correcto, digámoslo así, para
Nuestro idioma es deseo. El deseo, hermanito, es, no sé, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos empezando el año, hay algunas personas que dicen, no, a ver, uno de tus deseos, no, pues es no sé, ir al gimnasio todos los días, ¿no? Para ahí ponerse súper fuerte y no sé qué. Sí, pero no deja horarios, no deja días para hacerlo, sino nada más es un deseo. ¿Sí? No, yo deseo, algunos de los jóvenes dicen, no, pues ahora mi deseo es limpiar mi cuarto todos los días, que esté bien limpiecito mi cuarto. Pues sí, es un deseo, pero nunca hace nada, nunca barre, nunca trapea, nunca ordena, es un deseo nada más. ¿Sí? O sea, si Dios para esta porción dijera quiero, ¿sabes qué? Lo hace. Pero este es un deseo. ¿Por qué? Porque te está dando ese espacio para tu elección. ¿Tú qué vas a elegir? Dios lo desea. Dios sí, lo voy a poner con la palabra esta que usaron aquí, Dios sí quiere. Porque luego decimos, no, pues si Dios quiere, ¿no? No, Dios sí quiere. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a elegir? ¿Vas a elegir el camino de muerte o vas a elegir el camino de vida? Eso es parte de tu elección, hermanito, ¿sí? Y fíjate, hay algunas personas que dicen, no, mira, yo hasta me salí de la iglesia, ya ni les hablo a toda esa gente que no sé qué y no sé cuánto, y no me ha pasado nada, estoy bien. Como en aquel entonces, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, físicamente no murieron de inmediato. Pero fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, el verso 21. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de Jezabel. Jezabel, recuerde, es alguien que está teniendo una falsa enseñanza, que está dando una doctrina falsa, una doctrina satánica. Apocalipsis 2:21 dice, y le he dado tiempo. Hermano, nuestro Señor no llega como dicen algunos, sobre todo algunos grupos pentecostales, como fuego consumidor a acabar con la gente. No, hermanito. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Fíjate bien, el Señor es misericordioso y nos da tiempo para arrepentirnos. Pero no quiere. Fíjate bien, aquí ¿quién no quiere, hermanos? La persona. Y Dios le dio tiempo, pero no quiere. ¿Qué es lo que no quiere? Arrepentirse de su fornicación, o sea, de todas esas doctrinas extrañas. Y fíjate bien, hermano, porque tenemos muchos ejemplos de personas que han estado aquí, que han conocido al Señor, realmente han conocido al Señor, se van y se acabó. Ya no tienen ninguna posibilidad de entender quién es Dios. Ya se acabó. ¿Por qué? Porque Dios les dio tiempo para que se arrepintieran, pero no quisieron arrepentirse de todas esas doctrinas extrañas y regresaron a ellas como esa puerca lavada, hermanos. ¿Sí? Y ahí están otra vez revolcándose en el cieno, hermanitos. Pero ellos escogieron porque no quisieron arrepentirse. ¿Sí? Debemos, hermanitos, fíjese lo que dice en Ezequiel, tenemos que permanecer en justicia, hermanos. Mucha gente piensa que el camino cristiano es un camino pues lleno de rosas, de pétalos de rosas y de algodones. Fíjese lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 18. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 18, nos dice, y si el justo, fíjese cómo es esta expresión, con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador.
Hermano, fíjate bien, porque la iglesia del Señor está diseñada para que recibamos instrucción para la vida eterna, para permanecer en la vida eterna, para prepararnos para la vida eterna, para llevarnos de la mano, ¿sí?, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, en muchos lugares, con tal de que permanezcan las personas ahí, les dan otro tipo de evangelio. Les dan algo como que ustedes no se preocupen, Dios hace todo y ya, no importa lo que hagan, porque el Señor es todopoderoso y si Él quiere lo salva y tan tan. Ustedes están aquí y con que asistan y con que den aportaciones y con que me sirvan, ya está todo bien. No, hermanito. La palabra dice, si el justo con dificultad se salva. El mundo nos va a poner muchas enseñanzas que parecen cristianas, pero no lo son. Nos va a poner muchas trabas, hermano, muchísimas. Y tal parecería que, que podemos hacer otras cosas. Pero hermano, hace muchos años apoyamos a una familia que para una venta, ¿sí?, porque no tenían trabajo, no tenían nada y sabía hacer de esos antojitos, todas esas cosas. Y le llevamos pues todas las cosas para que trabajara, ¿no? Y los primeros 3 domingos que fue a la iglesia estaba muy contenta la persona y dándole la gloria a Dios y todo. 4.º domingo ya no fue, 5.º domingo tampoco, fuimos a visitarlos y nos dijo, es que ¿saben qué, hermanos? Todavía nos dijo así, el domingo es el mejor día de venta y entonces yo por eso no puedo ir a la iglesia. Hermanos, Dios le dio todavía un tiempo para que se arrepintiera. ¿Por qué? Porque la bendición venía de Él, hermanos. Y no es cierto que el domingo sea el mejor día de venta, hermanos. Lo que pasa es que no se había entregado y recuerde que el sábado le dan 2 para 2 días, ¿sí? Después de un tiempo, hermanitos, supimos que había quebrado su negocio, ¿sí? Y bueno, había vendido las cosas que le dimos para sostenerse un poquito de tiempo y se perdió, ¿sí? La fuimos a visitar, nos rehuyó, yo creo que ha de haber pensado que íbamos por lo de las cosas o algo así, pues ya las había vendido, ya no había qué hacer ahí. Y y ya no regresó nunca, hermanos. ¿Sí? El mundo siempre te va a poner algo para alejarte de Cristo. Pero tienes que vencer todo eso, hermanitos, porque a los vencedores Dios nos va a poner vestiduras blancas. ¿Que hay dificultad para eso? Sí, hermano, pero hay que pasar sobre todas esas dificultades en el amor de Cristo, hermanitos. Vamos a Mateo, capítulo 7, los versos 13 y 14. Dice la palabra, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál, hermanito? Por el camino a la perdición. Fíjese el 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, aquí lo que te está diciendo nuestro Señor es, tú vas a escoger el camino. ¿Qué camino vas a escoger? ¿Sí? Y en ese sentido, hermanito, nunca vayas a decir que Dios es el que te tienta, que Dios es el que te manda la tentación. Porque, déjame decirte, hermano, que la tentación viene de tu interior.
de qué tienes ahí, ¿sí? Vamos al libro de Santiago, la Carta Universal de Santiago, capítulo 1, los versos 13 y 14. Dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjate bien el verso 14, y aquí viene la cuestión de tu responsabilidad, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De cuál, hermanito? Tu propia concupiscencia. Hermano, la tentación no es pecado, ¿eh? Si cuando llega la tentación ya estás pecando, no, esa no es pecado. Pero es tu responsabilidad echarla fuera. No caer, entonces sí, en el pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado muchas veces, no nada más 3, hermano, muchas veces. Pero nunca cayó en esas tentaciones, sino que las echó fuera de su vida. ¿Sí? Entonces, hermanitos, esta es nuestra responsabilidad. Tú eliges en dónde vas a estar, ¿sí? ¿Qué camino vas a tomar? Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, el verso 13. Fíjese lo que nos dice Dios a través del apóstol Pablo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces, hermano, eso de que les comenté hace mucho tiempo, cuando fuimos a recibir a, a unos nuevos pastores que habían salido del Instituto Bíblico, que no sé si todavía esté aquí en Córdoba, se fueron al sur, allá por Oaxaca, y los fuimos a recibir y ellos no sabían que nosotros no nos conocíamos, nosotros nada más los fuimos a recibir. Y uno de esos, eran jóvenes, uno de ellos, pasaron pues unas mujeres ahí, y de repente cerró los ojos, estábamos cerca, y escuché que su oración, no recuerdo exactamente, pero sí parte de esa oración, parafraseando, dijo, Dios mío, que no se me acerquen estas muchachas porque tú sabes que yo soy débil y voy a caer. ¿Sí? Y no sé qué otras cosas oró, no recuerdo. Pero imagínate qué tipo de pastor iba a ser, hermano. No conocía a Dios. Yo creo que había leído la Biblia cuando mucho una vez, si es que la había leído completa. Pero hermano, nosotros sí debemos de saber que nuestra elección es de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que tener toda la confianza en nuestro Señor, en Dios, porque Él va a poner las salidas, ¿sí? Y cualquier tentación no va a ser más fuerte que lo que podamos soportar. Y toda tentación la tenemos que echar fuera, porque tenemos nosotros la capacidad de elección, hermanitos, ¿sí? Con estos versículos, no pongo todos, ¿sí? Nosotros sabemos, mire, el libre albedrío es otra cosa, ¿sí? Es algo un poquito más complejo, pero esta capacidad de elegir es algo sencillo que lo podemos entender perfectamente. De acuerdo a los pasajes que hemos visto, Dios nos da esa capacidad para estar nosotros viviendo aquí, en esta realidad que tenemos, ¿sí?
Entonces, hermanitos, posiblemente hoy algunos de los que me están escuchando están en Harán, si se acuerda cuál es ese lugar donde Dios le habló a Abraham para que saliera, ¿sí? De ahí. Y Harán, hermanitos, su significado es que son muchos caminos. Es un lugar de convergencia de muchos caminos. Y nuestro Señor te ordena a ti, hermano y hermana, ¿sí? Te ordena que vayas por un solo camino, por el camino angosto. Pero ¿sabes qué? Es decisión tuya ir por ese camino o tomar cualquier otro, ¿sí? Esto es decisión tuya. Dios te lo está ordenando, pero tú eliges. Mis hermanitos y mis hermanitas, ¿sí? Estamos, es algo que les he repetido en muchas ocasiones, en la República Mexicana. Y estamos con este Dios, el único, que nos ha creado y que te ha dado la posibilidad de elegir. Tú puedes elegir lo que tú gustes, hermanito. Pero recuerda que nosotros también, ¿sí? Entonces, si tu elección es caminar por alguno de esos tantos caminos mundanos, y nosotros reconocemos que una persona va caminando por un camino mundano, pues por sus obras, por sus hechos, o sea, por lo que hacen, hermanito. No por cómo hablan, sino lo que hacen. Y hermanos, ya lo hemos advertido muchas veces, que todos esos caminos son caminos de muerte. Dice la palabra que al hombre se le hace como camino de vida, pero realmente es un camino de muerte. Entonces, hermanitos, si no escoges el camino estrecho, ¿sí? Entonces, y esto es para aplicable a todas las congregaciones realmente cristianas, entonces se va a pasar a ser una visita, hermanos, ¿sí? Ya no van a ser miembros de la congregación, sino van a ser visitantes. ¿Por qué? Porque no se quieren ajustar a la palabra del Señor. Y no se va a poder servir en la obra de Dios. Seamos pocos o seamos muchos, Dios salva. Y seamos pocos o seamos muchos, quienes participen en la obra de Dios son los que están ajustados a Dios. Los que no, los que anden caminando caminos mundanos, mire, se lo voy a poner así, van a poder ser invitados a una conmemoración solemne, nada más a una, ¿sí? ¿A cuál? A Pascua, porque ahí es precisamente el cambio. Pero no van a poder aportar nada y no van a poder hacer ningún servicio de nada, ¿sí? Y las otras dos conmemoraciones no van a poder ser invitados porque precisamente no son congregantes. Dios desea, y yo también, hermanitos, que todos lleguemos a salvación. Y para este caso, hermanitos, tú tienes la responsabilidad de que así sea. A partir de este conocimiento, hermanito, tú sabes que tú tienes la responsabilidad de elección. Nuestro Señor te da esa oportunidad, pero Él quiere, nuestro Señor quiere, igual yo, que escojas la vida, hermano. Con hechos tienes que escoger la vida, hermanito. Tú tienes esa posibilidad para escoger. No hay esa doctrina en el Evangelio de nuestro Señor, no hay esa doctrina de que una vez que tú haces una oración de acepto a Cristo, tú ya eres salvo y hagas lo que hagas, no importa, porque ya aceptaste a Cristo. No, nosotros no somos nadie para aceptar a Cristo. Nosotros le rogamos cada día estar bajo su reino. Que Él nos acepte, hermanitos. Entonces, ¿qué vas a elegir? Hoy, precisamente,
que empezamos este año civil, quise dar este estudio, hermano, para que no tengas un deseo de estar con Cristo, sino que te apliques totalmente, hermano, de todo corazón, y que hagas, ¿sí?, una sistematización en tu vida para cuándo vas a estar realmente orando, qué horario vas a tener para estar leyendo, ¿sí?, y cuánto tiempo vas a meditar en tu vida y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no son deseos, nada más, sino es aplicación sistemática porque amamos a nuestro Señor Jesucristo. Cerramos nuestros ojos un momento, hermanos.